Bienvenidos a todos, todes y todas al estudio abierto de Jorge Martínez Valderrama, organizado por el Centro Santo Domingo de Excelencia para la Investigación sobre Latinoamérica, aquí en el Museo Británico en Londres. Quería ahora que todos los participantes esta noche se puedan presentar y empezamos con Jorge Martínez Valderrama, que es el protagonista de la noche y el artista sonoro con quien hemos trabajado los pasados meses. Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y noches. Yo soy Jorge Martínez Valderrama, soy compositor y artista sonoro. Realizado música para distintos proyectos interdisciplinarios como cine, teatro, videodanza, etc. Compongo música mixta, electroacústica, música acusmática y paisaje sonoro. Y en esta ocasión, pues muy contento de estar aquí después de haber trabajado estos meses en este proyecto que ha sido muy enriquecedor. Y quisiera presentar a los colaboradores con quienes tuve el placer de trabajar. Empezamos contigo, Marco. Hola, yo soy Marco Antonio Lara, pues me dedico al video y a la producción audiovisual. Conozco a Jorge desde hace un buen rato, le agradezco mucho la invitación. Ha sido un proceso muy gratificante y más gratificante todavía. Y no sé, digo, no, creo que no hay mucho que decir. Mejor vamos a pasarle la voz a Nadia. Muchas gracias. Pues mi nombre es Nadia Ñosabi. Soy una mujer mixteca de Oaxaca. Pues aquí en México todavía es día, por allá creo que es noche. Y pues me da mucho gusto poder colaborar con Jorge, que nos hizo esta invitación, un poco a recordar la memoria de nuestros pueblos originarios, a recordar cómo en muchas de nuestras culturas el tiempo es distinto. El tiempo no es esto que pensamos, ¿no? El pasado, el presente, el futuro, sino que el tiempo es más como una espiral en el que no sabemos si estamos entrando o saliendo. Entonces, yo estoy muy alegre, muy contenta de compartir y pues ha sido un gusto para mí. Y pues bueno, creo que sigue Luis. Muchas gracias. Pues mi nombre es Luis, soy parte de un grupo musical llamado Yodo 15 que se dedica a hacer música con instrumentos prehispánicos. Jorge se acercó porque precisamente con la intención de investigar acerca de algunos instrumentos prehispánicos. Y bueno, pues me gustó mucho el proyecto porque pues por la temática de ser en torno al pueblo mixteco y pues por el proyecto en sí. Entonces pues le propuse que hiciéramos una colaboración. Yo muy entusiasta, fue un poco mi iniciativa de hacer como una colaboración para poder, digamos, no limitarnos en la cuestión instrumental prehispánica. Y pues porque por mi propia identidad como heredero o descendiente de mixtecos, pues me gustan todos estos temas. Y es una cuestión que pues a mí me apasiona, y veo que también a Jorge le apasiona bastante. Y pues hicimos algunas grabaciones que posteriormente Jorge utilizó para su composición. Agradezco a Jorge y al British Museum de esta invitación. Y pues agradezco a Jorge toda la disposición de hacer una colaboración como tal, pues siempre tomándome en cuenta pues en sus ideas, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos.
Me presento ahora. Mi nombre es María de las Mercedes Martínez Milanchi y soy curadora aquí en el centro. Y yo soy Laura Osorio y yo también soy curadora en el Centro Santo Domingo. Y este es un centro que se dedica a hacer investigación con las colecciones de Centro y Suramérica en el Museo Británico. Y entre las varios tipos de investigación que hacemos, invitamos a artistas a hacer intervenciones con las colecciones. Entonces, de ahí viene este proyecto. Y los museos frecuentemente invitan artistas para trabajar con las colecciones en persona porque se enfocan y se centran en esa residencia en la materialidad de los objetos. Y en este caso queríamos hacer un poquito de experimentación y explorar una versión digital de esta residencia. Este proyecto se nos ocurrió antes de la pandemia, pero se nos ajustó extremadamente bien al último año y medio, ya que no se ha podido hacer nada en persona. Y cabe destacar que sí es importante hacer tipos de residencias artísticas con las colecciones y vamos a seguir haciéndolo después de todo esto. Exacto. Y pues habíamos diseñado la idea con que nosotros digitalizamos los objetos en Londres, entre los cierres totales, y les mandamos los videos y las imágenes al artista, y entonces la producción del arte también iba a ser digital, como van a ver en el paisaje sonoro de Jorge, y también la diseminación. Así que nada, el proyecto pues se ajustó genialmente a esta temporada, pero es un tipo de proyecto que queremos seguir en el futuro porque nos parece súper importante que los artistas puedan trabajar con estos objetos en su contexto original. Y pues Jorge tuvo la oportunidad de investigar un poquito de las colecciones y pues se centró en la colección de instrumentos mesoamericanos, muchas de las cuales no se habían investigado antes, o sea, no tenían imagen y estaban embodegadas. Exacto. Sin mucho contexto. Eso fue una oportunidad bien buena para poder ver esos objetos y darles otra vida. Y también se enfocó en un códice mixteco que se llama el Códice Tonindeye o Xushnatl Codex, que también forma parte de otro proyecto que estamos corriendo aquí en el museo. Sí, no para complicarlo, pero hay otro proyecto que se está llevando a cabo en paralelo con que son más de 60 investigadores académicos indígenas que son especialistas en patrimonio o arqueología, que están interpretando los manuscritos pictóricos y unos glifos en la colección de Mesoamérica del Museo Británico. Entonces, lo que ellos están haciendo es usando su conocimiento ancestral, tanto como su conocimiento académico, y sus idiomas indígenas para reinterpretar estos manuscritos, lo cual es muy importante. Pero lo lindo y lo relevante aquí es que lo que hizo Jorge vino a todos los seminarios que estábamos haciendo cada semana con este grupo enorme de conocedores y escuchó a la gente hablar sobre los códices, fue a otros seminarios que se estaban llevando a cabo con las comunidades locales en la Mixteca, en Oaxaca, y entonces llegó a entender muy bien el contexto cultural de la Mixteca. Y lo que yo creo que es importante aquí también es que escuchó mucho la sensibilidad política de las comunidades descendientes, entonces entiende, yo creo, a profundo lo importante y lo problemático también de trabajar con material ancestral, con colecciones coloniales, que efectivamente es muy polémico para muchas comunidades descendientes. Entonces, me parece, o sea, de suma belleza realmente que él ha trabajado así, porque obviamente, pues el mundo de arte contemporáneo tiene un fuerte interés en los artistas indígenas y también en la idea de trabajar con material histórico o ancestral, pero pues aquí se hizo una colaboración muy, muy extensa, lo cual estamos muy emocionados entonces. Exacto. Bueno, y pues le voy a contar un poquito del evento. Pronto le voy a dar la palabra a Jorge y Jorge va a explicar un poquito acerca de su obra. Entonces vamos a tener la oportunidad de escuchar y ver la obra Sanyu. Por favor usen audífonos, que la experiencia va a ser mejor.
Y entonces vamos a presentarles un video un poquito sobre el proceso detrás de la obra por Jorge. Y entonces abrimos a todos los que están aquí para hacer una sesión de preguntas y respuestas. Así que cuando tengan cualquier pregunta, por favor ponerlo en la parte de Q&A en el Zoom y les vamos a ir respondiendo las preguntas al final. Y muchísimas gracias y felicidades. Sí, gracias, Jorge. Y te dejo la palabra, Jorge. Hola, otra vez. Ok. Bueno, la obra que les vamos a presentar es un paisaje sonoro electroacústico. Es una obra que pertenece a las artes sonoras y que en esta ocasión hay un cruce interdisciplinario con las artes visuales, puesto que hay un video de soporte. La inspiración de la pieza, como bien lo comentaban, son los instrumentos musicales, objetos sonoros y los códices mixtecos que pertenecen o se encuentran en la colección del Museo Británico. Y el proceso creativo tiene fundamento en dos ejes fundamentales, ¿no? Que son, por un lado, los universos sonoros, todos los elementos que conforman la ecología acústica o la naturaleza, los sonidos de la región y también los instrumentos musicales u objetos sonoros mixtecos. Y el otro eje es el lenguaje que he encontrado dentro de los códices mixtecos, en particular el códice Tonindeye, donde hace uso especial de figuras retóricas para la interpretación de las narrativas de los códices. Particularmente utilizamos los difrasismos, que es una forma de lenguaje en donde se juntan dos conceptos o elementos distintos, incluso puede ser contrarios, para crear un tercer concepto. Por ejemplo, cuando se dice el agua y el fuego, realmente se refiere a una hoguera, ¿no? Cuando se dice hueso y carne, se refiere al cuerpo. Cuando se dice el alacrán y la ortiga, se refiere a un castigo. Y están llenos estos manuscritos de disfrazismos, de dualismos, binomios y otras figuras retóricas que para el proceso creativo de la obra fue muy interesante y muy útil también para poder hacer esta referencia. Eh, Como les mencionaban también, la obra tiene una mezcla en sonido binaural. Esto quiere decir que la mezcla es un 360, ¿no? Los sonidos aparecen por todos lados, da la sensación de que los sonidos vienen de adelante o de atrás o de los lados, por eso la importancia de utilizar audífonos. Em, no sé si también deban ustedes activar la función de audio en estéreo en su Zoom. Em, y sin más, creo que podemos ver y escuchar ya la pieza.
sabe. Yo ni sabe ni. Yo tú no. Tiempo. Kakakabara. No makashi andivi. Kikashati lo. Nunkati. Patsano tashikuiso tiempo. Randa kunshe. Ikanshibi korakashi. Yokushinyu. Yuvatikai. Kusu sutta vichi. Kusu nibi sabi. Takwatu yuku. Rayuta sita. Tashikashi ishi. No. Kishi tiempo. Koanga yu. Shikuira sabi. Kotsa. Kakayuba. Tikai. Del proceso para que Jorge explique mejor toda la parte técnica que nosotros no podemos hacerlo. No podemos explicarlo. Pero es un video muy lindo además. Exacto. Así que vamos a compartir este video ahora, a menos que Jorge quiera decir algo antes del video. No, adelante, adelante. Perfecto. Mi nombre es Jorge Martínez Valderrama, soy compositor y artista sonoro. Recibí una invitación del British Museum por parte del Centro de Excelencia Santo Domingo sobre estudios de Latinoamérica para realizar una obra artística que genere un diálogo con algún objeto o pieza arqueológica mesoamericana dentro de la colección del museo. Las culturas mesoamericanas tenían una profunda conexión con la naturaleza.
Los sonidos de sus territorios aún nos hablan de las historias de estos lugares y de la gente que ha habitado en ellos. Ellos sentían y siguen sintiendo una profunda conexión con la Madre Tierra. Hay toda una relación que hasta hoy se considera sagrada y divina, que incluso está retratada en códices y manuscritos, pero también en herencias e ideologías. Otra muestra del respeto que estas culturas le tenían a la naturaleza es la fabricación y confección de instrumentos musicales y artefactos sonoros. Algunos de ellos buscaban imitar el sonido del viento, del agua, de la lluvia, de los animales. Estos objetos podían ser utilizados para un sinfín de cosas: la cacería, la guerra, podían tener usos litúrgicos como nombramientos o llamados, y bueno, desde luego los usos musicales para rituales y ceremonias. Realizamos un recorrido por la región mixteca que se ubica en la frontera entre los estados de Puebla y Oaxaca, en donde pudimos grabar todo tipo de sonidos de la naturaleza. Este viaje nos permitió contextualizarnos con el paisaje y los sonidos cotidianos del presente, que aunque sabemos que los paisajes sonoros también cambian con el tiempo, que especies se extinguen o migran a otros lugares, pues nos ha permitido generar un encuentro especial con este universo sonoro. La composición que realicé es un paisaje sonoro electroacústico, es decir, una composición hecha con sonidos de la naturaleza, donde uso además instrumentos prehispánicos, y para este trabajo estoy incorporando sonidos generados por computadora. Uso como fuente las grabaciones de campo y voy procesando digitalmente los sonidos para generar nuevas texturas y timbres. También hago hibridaciones sonoras, es decir, utilizo dos sonidos distintos y mediante algunas técnicas de síntesis logro combinarlas para generar un sonido nuevo, que es particular y a veces insospechado. Aquí, por ejemplo, estoy combinando el sonido del agua con el sonido de las cigarras. Voy a seleccionar las frecuencias fundamentales del sonido de las cigarras y luego segregarlas para utilizar solamente el resto del contenido sonoro. Y del sonido del agua ocuparé solamente las frecuencias graves. Ajustando un poco algunos parámetros de filtros, puedo obtener un timbre nuevo que nos va a dar una textura interesante para algún momento de la pieza. Al final he generado alrededor de unos 40 o 50 sonidos nuevos, sonidos procesados y sonidos híbridos. No todos terminan siendo parte de la obra, pero me es muy útil tener las opciones. Los instrumentos fueron grabados por Luis García del grupo Yodo 15, quien hizo una selección de instrumentos mixtecos dentro de su colección personal. Algunos de estos instrumentos son referidos en distintos códices, como parte de las narrativas o como topónimos. Grabó instrumentos como silbatos, ocarinas, huehuetl, trompetas de acocote y sonajas, entre otros. Grabé también a la poeta mixteca Nadia Ñusabi, quien perfeccionó y tradujo un texto que escribí, que está basado en los sistemas de difrasismo, binomios y figuras retóricas que se encuentran en las lenguas mesoamericanas. Este texto habla sobre los universos sonoros, el tiempo, los ciclos, el espiral, la gente de la lluvia y la perpetuidad. En la sesión de trabajo podemos ver que agrupé en 5 secciones de sonidos: la parte de voz, los instrumentos por un lado, acá están algunos ambientes naturales ya editados, aquí hay sonidos procesados en color naranja y los de abajo son los sonidos híbridos. Estoy estructurando la pieza en 6 secciones a lo largo de 8 minutos. Empiezo con una introducción en la que escuchamos el agua que de a poco se convierte en una intensa lluvia con la ayuda de las sonajas. Acá tenemos una sección en donde organicé aquellos sonidos que tienen gestos animalísticos. Esta sección que suena como aves, pero realmente son sonidos electrónicos. Y también el sonido de percusiones que por momentos nos evocan a ciertos mamíferos. Contrasta con esta sección donde es una especie de hábitat o santuario de aves, solo que estas aves son los silbatos, las ocarinas y la flauta carrizo. La siguiente sección es donde se encuentra el texto recitado por Nadia y la parte final termina la pieza con un retorno al agua y al silencio. La realización de este trabajo ha sido todo un proceso
un viaje introspectivo, pero también un lugar de encuentros felices, de ideas, aportaciones y participación. Creo que tenemos mucho que seguir aprendiendo de nuestros ancestros y continuar todo ese legado y la herencia cultural que está ahí, solo debemos abrazarla. Genial. Cecilia Linares pregunta, ¿cuál es el programa que usas para lograr este trabajo sonoro? Hola, bueno, uso varios. Eh, al final todo lo ensamblo en Cubase, pero hago cosas con algunas aplicaciones como GRM Tools, algunas cositas programadas en Super Collider también. Uso algunas herramientas de Isotope. Creo que ya, para este trabajo. Perfecto. Entonces hay otra preguntita hecha por Yuridia Fanjul. Ella dice, muchas felicidades, me encantó la pieza. ¿Nos podrían recordar el significado del poema? Nadia. Sí, el poema realmente fue escrito por Jorge. Yo solamente como que acomodé ciertas cosas y bueno, lo traduje a la lengua mixteca, conocida como, bueno, más bien nosotros la nombramos como Tun Sabi, que Tun es palabra y Sabi es lluvia. Entonces, el idioma que hablamos es el idioma lluvia, si se tendría que decir de alguna forma. Entonces, este poema, de hecho estaba mirándolo hace ratito, no sé si gustan que se los lea en español y quizás se pueda traducir al inglés. Bueno, el poema dice, pájaros barro, tierra lluvia, brisa sal, árbol fuego. El tiempo se desdobla y el humo habla en el cielo. Comienza un nuevo círculo de luz y sombra. El abuelo viento carga el tiempo y con sus manos reconoce los horizontes y los nombra. Su boca siembra el mundo en espiral. Duerme el copal sobre la gente lluvia. Los rezos de los cerros y ríos respiran. El viento habla junto al fuego. Venimos de un tiempo sin orilla, del agua y la lluvia más antigua que camina en esta espiral, que justamente un poco es hablar de cómo hace mucho tiempo, ahora quizá por todo esto que estamos viviendo, nos hemos olvidado de escuchar ese otro idioma que durante mucho tiempo en muchos de nuestros pueblos era muy cotidiano. Por ejemplo, en los mixtecos hay unos relatos que dicen que hace mucho tiempo se podía hablar con pájaros y con hombres de igual forma, pero se cuenta que hubo un viento que trajo mucho polvo, que trajo mucha ceniza y que cayó en la boca de los hombres y de las mujeres. Y eso hizo que olvidaran cuál era ese lenguaje para hablar, por ejemplo, con el pájaro, con la montaña, con el agua. Entonces, hoy día hemos olvidado ese lenguaje y solamente sabemos hablar con las personas. Y un poco este recorrido de memoria que se hace mucho con sonido es también recorrer otra vez hacia nuestro origen, cuando podíamos hablar con todo lo que nos rodeaba. Perfecto, mil gracias Nadia. Y hay una traducción al inglés en nuestro sitio web de Seaseller, si tienen la oportunidad de visitarlo. Perfecto, la próxima pregunta es de Amber Lincoln, que es también curadora en el Museo Británico. Dice, estoy traduciendo al inglés, muchas gracias, fue súper interesante, felicidades. Es súper bueno ver las expresiones artísticas en contextos de museo.
¿Pueden hablar un poco de cómo usaron material del Museo Histórico para informar tu pieza de arte? Hola, sí, pues digamos que el acercamiento en cuanto a las imágenes, digamos de las piezas y documentos históricos arqueológicos que tiene la colección del museo, eh, fue así tal cual, ¿no? Con este formato de residencia digital, fue mandar toda la información y de ahí, digamos que visualmente hacer conexiones, ¿no? Empezar a encontrar algunos cruces estéticos, encontrar referencias, encontrar inspiración en estas imágenes. Por supuesto, las sesiones en donde estuve participando junto con el grupo de investigación de Mexico Gallery Project, donde se compartió además muchísimo material, no solo imágenes, sino un montón de bibliografía y de lecturas que al principio eh, pues me parecían como un poco lejanas, pero conforme fue pasando el tiempo y las semanas, la verdad es que fui conectando muchísimo y estas imágenes y estas referencias textuales son, digamos que inspiración para la obra. No sé o sea, realmente no ocupamos estas imágenes para, digamos, para los visuales, ni obviamente si hubiera estado en el museo me hubiera encantado poder grabar los instrumentos que tienen allá, eh, pero fue básicamente utilizarlos como referencia para encontrar en este contexto que teníamos, encontrar en los paisajes de la Mixteca estas coincidencias y estos elementos que quizás ya había leído, ya había escuchado hablar de ellos. Y esa fue la manera en la que fuimos conectando todos los elementos, tanto sonoros como visuales, para la pieza. Perfecto, mil gracias, Jorge. Esta pregunta es para ti, Marco. ¿Hay algún elemento especial en el paisaje mixteco que te llamó mucho la atención o encontraste particularmente inspirador para grabar ahí? Y también, ¿qué tipo de cámara usas? Esas son dos preguntas en una. Bueno, lo técnico, que es de lo de los juguetes, básicamente grabamos con una cámara EOS R, una grabadora Ninja V y los timelapse los hicimos con GoPro. Y de la parte inspiradora, cuando Jorge me invitó, tuvimos un buen rato para platicar y discutir un poco el proceso. Me platicó que una cosa muy interesante fue la parte de los disfrazismos. Entonces, como bien lo dice, tratamos de tomarlo como inspiración, ¿no? Entonces, bueno, el paisaje de la reserva es fascinante. Entonces, lo que tratamos de hacer es indagar en los elementos que había en el paisaje, o sea, los evidentes, y tratar de originar nuestros propios disfrazismos. O sea, tratamos de imaginarnos como seres atemporales y ver cómo es que se entendía esta construcción del lenguaje a partir de el agua con la tierra y el viento con las aves. Entonces, ¿en qué momentos y por qué la tierra y el agua pueden significar una casa o un pueblo, ¿no? Por ejemplo, y qué papel juega el sonido, precisamente creo que es la parte medular del proyecto. ¿Qué papel juega el sonido en esta construcción? Entonces, básicamente fue el objetivo, digo, de mi parte, de jugar con los elementos del paisaje. Si hablamos del paisaje, podemos encontrar patas de elefante gigantes que con 350 años, ¿no? O sea, que no son árboles, ya nos dijeron, son cebollas gigantes, por así decirlo. Entonces, básicamente fue ese el experimento, o sea, por supuesto que es completamente inspirador. Pensar que todo este paisaje en algún momento fue un océano hace millones de años, luego se desecó
luego fue un terreno completamente fértil que dio pie a todas esas culturas y que ahorita es árido, ¿no? O sea, como, entonces, creo que gran parte de las imágenes tratan también de hablar de esto, o sea, de estas construcciones atemporales y temporales, porque no podemos dejar de serlo, y tratar de jugar con nuestro propio lenguaje, tratar tal vez, o digo, tal vez suena muy petulante o así, pero tratar de hacer un códice propio de nuestra realidad, o sea, y tratar de jugar con esta cosa de los sentimientos, o sea, del percibir las cosas, algo que ya se ha perdido, para generar conocimiento, para generar el entendimiento del mundo. Creo que fue más o menos por ahí el asunto. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias, Marco. Aquí hay una pregunta de Aline Lara, dirigida mayormente a Luis. Ella pregunta, me gustaría saber acerca de los instrumentos, si los sonidos van en relación a la cosmovisión simbolizada mixteca o en general mesoamericana en el trabajo sonoro, y si se utilizaron materiales arqueológicos originarios de la Mixteca. Dice abrazos desde Sevilla y abrazos especiales a nadie. Sí, pues los instrumentos que quisimos incluir en esta pieza proceden de la Mixteca, ya sea que haya alguna referencia en algún códice mixteco o que sea una reproducción de alguna pieza arqueológica. ¿Se usó algún instrumento arqueológico? Solo uno de mi colección personal, que un tío de allá, del pueblo de mi mamá, se encontró alguna vez caminando por las tierras de Chazumba, en Oaxaca, muy cerca de la reserva de Cuicatlán, Tehuacán, la reserva ecológica que mencionaba Marco Antonio. Bueno, uno de esos silbatos incluidos en la grabación sí es arqueológico. Los demás pues son ya sea reproducciones o emulaciones basados en las representaciones de los códices o eh, en instrumentos arqueológicos propiamente. Eh, pues el cu, ¿no? O el teponazli, el huehuetl, el bastón sonaja, algunas sonajas, cascabeles de metal, cascabeles de barro. Y hicimos algo así como unos 20 instrumentos, más o menos, por las 20 símbolos calendáricos. Jorge me sugirió hacer como uno por cada uno. Entonces, pues no recuerdo todos ahorita, pero sí son propiamente, existieron en la región mixteca, eh, bueno, por ahí del posclásico. Muchas gracias, Luis. Gracias, Liz. Entonces tenemos otra pregunta de parte de Rafael Ortega Ayala. Es para Nadia. Si existe la figura del disfrazismo en la lengua Nusabi o si es un concepto que tradujiste de forma poética. Y me parece una pregunta muy importante. Bueno, el disfrazismo es algo que está nombrado como desde el español, desde Occidente, pero algo que sí pasa es que, bueno, la lengua es pensamiento y el pensamiento se hace lengua, ¿no? Entonces, algo que ahora yo conozco que se llama disfrazismo, pero cuando era más chiquita, pues ni idea de qué era eso, ahora sé que se llama así, es que muchas de las cosas que estructuramos en pensamiento, por ejemplo, desde el idioma mixteco y que he investigado, que también lo comparte, por ejemplo, el idioma Mepa, que es otro de los idiomas que está en México, ya que en México hablamos 69 idiomas distintos, y también lo comparte el Muira de Colombia, es que nuestra lengua, digamos, por ejemplo, no tiene esto que hemos nombrado como nexos en el español. Por ejemplo, hay voy a hacer una imagen, espero se pueda traducir. Nosotros luego decimos,
Ahí hay un árbol de naranja, ¿no? Hay un árbol de guayaba, una de manzana, por ejemplo, en el español. Y desde nuestra lengua, por ejemplo, yo diría yututicua, que significa árbol naranja, y así se traduce, árbol naranja. No hay este árbol de naranja. Cuando yo comencé ya más grande, digamos, a escribir así, árbol naranja, las personas que hablaban únicamente español me decían que yo estaba mal porque no hablaba como mocho, como hablaba cortado, no hablaba bien, porque tendría que decir árbol de naranja y no árbol naranja. Entonces yo decía, bueno, puede que ellos tengan razón y me di cuenta que no, que nuestras lenguas se estructuran desde un pensamiento distinto y un poco preguntando con compañeros, sobre todo MEPA, que tienen esta misma característica, pensábamos en cómo se conciben los elementos en nuestras culturas. Es decir, un árbol y una naranja están en el mismo nivel de horizontalidad. Es decir, la naranja está siendo árbol también y el árbol está siendo naranja y es como algo que da vuelta, ¿no? O sea, no es que uno sea hijo de otro, sino que ambos existen y son posibles porque están ahí juntos. Entonces, pensaba que un poco eso también, cómo se aplica, digamos, en nuestro lenguaje, pero también en la forma de relacionarnos con las otras y los otros, no solo personas, sino, por ejemplo, con los cerros, con los ríos, con un montón de cosas que habitan en nuestro entorno. Entonces, por eso, no sé, ahora sé que se llama difracismo, pero digamos desde mi lengua es algo pues que así se estructura el pensamiento, ¿no? No hay estas cosas de dependencia que sí lo hay en el español y creo que mucho de lo que se ha construido y un poco lo decía Marco es hemos dejado de poner atención a cómo se estructura el pensamiento y creo que ese dejar de poner atención a cómo pensamos y estructuramos es lo que hace que hoy día dejemos de poner atención a todos los sonidos y narrativas que están a nuestro alrededor. Creo que ni contesté, pero un poco por ahí va. Sí, contestaste muy, muy bien, Nadia. Muchísimas gracias, Nadia. La próxima pregunta viene de Sharon Pérez, que de hecho es nuestra próxima residente digital. Ella dice, muchas felicidades. Disfruté mucho de la obra. Sin duda hay mucho trabajo en equipo para que terminen contribuyendo a poder conectarnos con estos espacios. Gracias por este viaje. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo les llevó realizar el proyecto y cuáles fueron las dificultades y los retos que encontraron en el proceso? No sé si Jorge pueda contestar esta pregunta. Sí, hola y mucho gusto y suerte también en tu proyecto. Este, yo creo que el principal reto fue la contingencia sanitaria, ¿no? El tener que trabajar a distancia, el tener pues estas restricciones de incluso aunque hicimos trabajo de campo en la Mixteca y se realizó aquí mismo en el territorio, pues había muchas limitaciones, ¿no? Para poder trabajar. Pues todas nuestras reuniones pues también tenían que ser por Zoom y todo esto. Em, pero no sé, creo que al final supimos sacarle jugo también un poquito como al contexto, ¿no? Aprovechar el que mucho del trabajo se iba a hacer en casa y eso quizás cambia un poquito como los objetivos, cambia un poquito como las dimensiones del entorno, pero no disminuye, no siento que haya disminuido el trabajo, sino simplemente fue otra aproximación, ¿no? Em, de tiempo, bueno, o sea, las pláticas con el centro, yo creo que tienen un año, quizás un poco más, en donde, bueno, pues ellas tenían que
que estar un poco como a la expectativa también de lo que fuera sucediendo a nivel contingencia, porque la idea principal era sí estar yendo al museo, sí estar yendo a las bodegas a revisar los archivos y las piezas, estar mandando fotografías, estar mandando documentos, pero hubo un momento en donde de plano ya no pudimos continuar con ese proceso y entonces tuvimos que cambiar un poquito la dirección del formato de investigación y a partir de ahí, digamos, por ahí de octubre, noviembre, que fue ya como más claro, ¿no? El qué rumbo íbamos a tomar. Y luego febrero, que fue que me integré a las sesiones del grupo de investigación, yo creo que fluyó rapidísimo. Yo, por ejemplo, a los colaboradores, em, no sé si ya, o sea, si ya había como acercamientos, pero probablemente fue hasta febrero, mediados de febrero, que yo me acerqué a platicarles del proyecto. Ahora que mencionó Luis lo de los instrumentos y que le pedí 20 por lo del sistema calendárico, la verdad ni me acordaba de eso y fue genial recordarlo porque, claro, al principio hay un montón de ideas, ¿no? Ideas, ocurrencias incluso, y algo del reto, pero que para mí fue toda una experiencia y fue algo sumamente enriquecedor, fue justamente este diálogo todos los días, ¿no? Poco a poco, ir puliendo estas ideas, ir teniendo retroalimentación. Y para mí uno de los grandes retos de esta pieza, que siempre es un reto cuando se compone, eh, pero creo que en esta ocasión fue quizás más, fue escuchar. O sea, nunca en la composición me había demandado tanto escuchar. O sea, fue escuchar 90% y 10% crear. Entonces, creo que por ahí va un poquito también, digamos, del cómo se desarrolló, cómo fue este proceso. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Ya se nos ha acabado el tiempo. Voy a leer un último comentario de María Teresa Valderrama Barajas, que dice: muchas felicidades a Jorge y a todos sus colaboradores. Un trabajo extraordinario que nos permite regresar a las raíces de la cultura mesoamericana. Nos sensibiliza y permite encontrarnos más atentos a lo que perciben nuestros sentidos. Y con eso quería decir muchas felicidades a todos los participantes. Estamos sumamente agradecidas aquí en el museo por su colaboración y por su participación en este evento. Y muchas felicidades, Jorge. Ha sido todo un éxito. Absolutamente. Y agradecer finalmente a los intérpretes por todo su labor hoy y perdonen si hemos hablado un poco rápido. Se llaman Tecolot. Y un comentario a los participantes que llegaron y hicieron preguntas que no tuvimos tiempo de leer todas, que si se ponen en contacto con nosotras en el centro, nosotros les podemos poner en contacto con los artistas para más conversación.